El niño entró en la tienda más lujosa de la ciudad, descalzo, señaló el reloj más caro y dijo con calma: «Quiero comprar este reloj». Las vendedoras se rieron, convencidas de que no podía pagar ni el suelo que pisaba, pero cuando descubrieron quién era su padre, la risa se volvió silencio. La relojería más lujosa del país era el símbolo máximo del refinamiento. Un templo reluciente donde el tiempo costaba caro. Cada reloj en los escaparates parecía una obra de arte, protegido por vidrios gruesos y luces estratégicamente colocadas para hacer brillar el oro como si fuera sol embotellado. El suelo de mármol reflejaba los pasos apresurados de los clientes millonarios, y el aire olía a cuero nuevo y café importado. Todo allí transpiraba exclusividad. Y paradójicamente, todo pertenecía a un solo hombre: Leopoldo, el multimillonario discreto y temido en el mercado del lujo. Nadie imaginaba que, ese día, quien cruzaría aquellas puertas no sería un cliente, sino un niño. El sonido del sensor anunció la entrada. Las dependientas levantaron la vista, listas para recibir a otro coleccionista de relojes suizos, pero lo que vieron hizo que una de ellas se atragantara con su propio aire. Un niño de apenas 7 años entró con pasos tranquilos, descalzo, la ropa manchada de polvo, el cabello despeinado. Llevaba en la mirada una serenidad que contrastaba de manera absurda con aquel ambiente impecable. «Dios mío, ¿qué hace este niño aquí?», murmuró una de las vendedoras frunciendo la nariz. La otra respondió en voz baja, con una media sonrisa: «Seguro se perdió del circo». Pedro caminó entre las vitrinas como si conociera el lugar. Sus ojos, atentos, se deslizaban lentamente por los relojes, cada uno más caro que el otro. El reflejo del oro brillaba en sus pupilas castañas y por un instante el contraste entre la inocencia y el lujo era casi poético. Las empleadas lo seguían con la mirada, murmurando entre ellas: «Mira cómo está. Si ensucia el piso, tú lo limpias», dijo una, provocando risas discretas entre las demás. Pero el niño no apartaba los ojos, parecía buscar algo. Cuando se detuvo frente al modelo más caro de la tienda, el silencio se impuso. Pedro respiró hondo y con voz tranquila dijo: «Quiero comprar ese reloj». Las dependientas se miraron entre sí, conteniendo la risa. Una de ellas, la más joven, inclinó la cabeza y preguntó con ironía: «¿Y con qué vas a pagar? ¿Con tapitas de refresco?». Él la miró fijo, sin pestañear. «No, voy a pagar». Su tono era tan sereno que desarmaba. La vendedora fingió contener la risa y cruzó los brazos. «Mira, pequeño, esto no es una tienda de juguetes. Cada reloj de estos vale más de lo que ganarás en toda tu vida». Pedro mantuvo la mirada. «Sé cuánto vale, y lo quiero». La mujer soltó una carcajada llamando a las demás: «Chicas, vengan a escuchar esto. El príncipe del basurero quiere un reloj de $100,000. Las risas resonaron como cuchillas. Una de ellas se acercó más, agachándose hasta quedar a la altura del niño. «¿Sabes lo que hacemos cuando un mendigo entra aquí? Llamamos a seguridad, pero hoy estoy de buen humor». Pedro desvió la mirada no por miedo, sino por lástima. En su cabeza, un pensamiento firme resonaba. «Si mi mamá viera esto, me diría que no respondiera». Pero respondió: «No se preocupen, cuando llame a mi papá van a entender». La risa colectiva volvió con fuerza. «Ah, claro. ¿Vas a llamar a quién? ¿A Santa Claus?», se burló una. Otra añadió: «O a tu papá mendigo de la esquina». Pedro respiró hondo y soltó despacio: «No, a Leopoldo». El dueño de todo esto. El nombre cayó en el aire como una explosión silenciosa. Las mujeres se quedaron inmóviles por un instante. La más vieja parpadeó, confundida. «¿Cómo dijiste?» «Leopoldo», repitió él con calma. «Mi papá». Un segundo de silencio. Luego, la risa volvió, más fuerte. «¡Ay, qué ternura! Entonces el multimillonario tiene un hijo escondido», se burló la gerente, riendo a carcajadas. Pedro no dijo nada. Simplemente se dio vuelta,
en silencio, caminando hacia la puerta. Cada paso sonaba más firme, como si llevara un propósito que nadie allí comprendía. Cuando su mano tocó el vidrio, se detuvo. Las risas continuaban a sus espaldas, pero su voz las cortó como un cuchillo. «Está bien, ríanse. Solo díganle que el hijo de Teresa estuvo aquí». Las risas se detuvieron de inmediato. «¿Qué, Teresa?», murmuró una sin entender. Pedro no miró atrás. Salió despacio, la luz del sol reventando contra el vidrio y haciendo que su pequeño cuerpo pareciera tragado por la claridad. Las empleadas se quedaron quietas, mudas, con el eco de aquel nombre atorado en la garganta. El silencio que quedó tras la salida del niño parecía pegarse a las paredes de la relojería. Las dependientas, aún atónitas, se miraban con nerviosismo, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Oyeron lo que dijo?, susurró una de ellas, jugueteando con su cabello como si necesitara mantener las manos ocupadas. «Dijo Teresa, ¿verdad?», respondió otra, con la voz temblorosa. «Y también dijo Leopoldo». El nombre sonó pesado, casi prohibido de pronunciar en un tono tan casual. Fue en ese momento que la puerta de la oficina se abrió y el gerente apareció, con su corbata impecable y la mirada rígida de quien controlaba cada detalle del lugar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó desconfiado. Las empleadas intentaron disimular el nerviosismo. La más vieja soltó una risita seca. «Ah, nada importante, señor. Un niño entró todo sucio diciendo que quería comprar un reloj». El gerente arqueó las cejas. «¿Un niño?». «Sí», continuó la vendedora. «Un niño de la calle, parecía tener unos 7 años. Dijo que su padre era Leopoldo». El nombre salió casi en un susurro, como si fuera peligroso. La expresión del gerente cambió al instante. El color de su rostro desapareció. El aire pareció volverse denso. «¿Qué dijiste?», repitió con voz firme. «Dijo que era hijo de Leopoldo, y antes de irse mencionó el nombre Teresa». El gerente dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. «Teresa», murmuró, mirando al suelo fijamente. «¿Están seguras de lo que escucharon?». Todas asintieron, ahora más serias. Él llevó una mano temblorosa al bolsillo y sacó el celular. «Apártense», dijo con voz tensa, marcando un número. El tono de llamada duró apenas unos segundos, pero para las vendedoras fue una eternidad. Cuando la voz del otro lado respondió, él habló rápido. «Señor, tiene que venir. Ahora. Encontramos a su hijo». Las mujeres se miraron. Una de ellas casi dejó escapar un «¿qué?», pero el gerente levantó la mano pidiendo silencio. Media hora después, el sonido de motores potentes retumbó en la calle. 3 autos negros se estacionaron frente a la tienda y los guardaespaldas bajaron primero. Todo el ambiente se detuvo. El gerente se acomodó la corbata y se secó las manos sudadas en el saco. La puerta de vidrio se abrió con una ráfaga de aire frío y Leopoldo entró. Su presencia era imponente, casi sofocante. Alto, elegante, mirada afilada. Un hombre acostumbrado a mandar, no a pedir. Las empleadas se encogieron, casi escondiéndose detrás de las vitrinas. Él caminó directo hacia el gerente. «¿De verdad estuvo aquí?», preguntó sin rodeos. El gerente asintió con la voz temblorosa. «Sí, señor. Un niño pequeño de unos 7 años dijo ser su hijo y mencionó a Teresa». El nombre cayó como un golpe. Leopoldo se detuvo por un instante. Sus pupilas se dilataron. Parecía quedarse sin aire. «Teresa», repitió en voz baja. «¿Está seguro?». El gerente confirmó. Dijo que era hijo de ella. El multimillonario llevó la mano a la boca, conteniendo la emoción que amenazaba con escapar. «Dios mío», susurró, como hablando consigo mismo. Luego se giró bruscamente hacia sus guardaespaldas. «Quiero que encuentren a ese niño. Revisen cada calle si es necesario. Ahora». Las empleadas observaban en shock. ¿El niño al que habían ridiculizado era realmente su hijo?
El peso del arrepentimiento cayó sobre ellas como un golpe seco. La más joven comenzó a llorar en silencio. Yo no sabía, murmuraba, pero nadie la escuchaba. Leopoldo caminaba de un lado a otro, inquieto, tratando de unir las piezas de un rompecabezas imposible. Estuvo aquí, realmente estuvo aquí y no lo vi. Su voz oscilaba entre la incredulidad y la culpa. ¿Cómo supo dónde encontrarme?, se preguntó, como si la respuesta estuviera escondida en el suelo. Afuera, los autos negros salieron en distintas direcciones. Uno de los guardaespaldas hablaba por radio, describiendo al niño. Varón, unos 7 años, ropa sucia, pies descalzos. El radio devolvía voces tensas. Dentro de la tienda, el gerente observaba a Leopoldo, que ahora miraba la vitrina donde el niño se había detenido. Su reflejo en el vidrio se mezclaba con el brillo del reloj que Pedro quería comprar. ¿Se quedó aquí, mirando este reloj?, preguntó con la voz quebrada. Sí, señor, dijo que quería comprarlo. Leopoldo cerró los ojos por un momento, conteniendo las lágrimas. Es igual al que le gustaba a Teresa. Un silencio denso se apoderó del lugar. Afuera, el sonido de las sirenas se mezclaba con el ruido de los autos. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido, como si las manecillas de los relojes en las vitrinas se negaran a girar hasta que padre e hijo se reencontraran. Leopoldo miró al gerente y dijo firme: «Cuando él regrese, no se rían, no duden y no lo dejen ir». Luego salió, con su misma presencia imponente, pero con los ojos llorosos de un hombre que acababa de descubrir que el pasado había vuelto a cobrarle. La noche caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo de naranja las fachadas de los edificios y las calles silenciosas. Leopoldo, desde el asiento trasero del auto, observaba por la ventana cómo los callejones se convertían en sombras. La radio crepitaba con las actualizaciones de los guardias. Nada todavía en la zona norte, pero tenemos un posible avistamiento cerca de la Plaza de los Mangos. El multimillonario, impecablemente vestido, se llevó las manos a la cabeza. Su rostro, normalmente firme y controlado, ahora era el retrato de una angustia contenida. La Plaza de los Mangos, repitió, reconociendo el nombre. Era el lugar donde Teresa solía pasar las tardes cuando aún trabajaba en su empresa. Por un instante sintió el pecho apretarse, un recuerdo antiguo, vivo, doloroso. «Vayan allá. Ahora», ordenó. El auto se detuvo pocos minutos después, y Leopoldo bajó sin esperar que abrieran la puerta. El barrio era pobre, iluminado apenas por postes parpadeantes y el brillo lejano de los autos. El sonido de una pelota rebotando resonaba entre los callejones. Y entonces lo vio. Un pequeño cuerpo sentado en la banqueta, jugando con un carrito roto, los pies sucios de tierra, la expresión concentrada. El corazón de Leopoldo se aceleró. Se acercó despacio, temeroso de espantar su propio destino. El aire parecía demasiado pesado para respirar. «Pedro», llamó con voz temblorosa. El niño levantó el rostro lentamente. Las miradas se encontraron, la del hombre llena de lágrimas contenidas, la del niño fría, calculada, casi indiferente. «Tardaste». La respuesta fue seca, casi un corte. Leopoldo se detuvo a pocos metros, tragando el nudo que le subía por la garganta. «Yo te he buscado por tanto tiempo», murmuró sin saber qué decir. Pedro bajó la cabeza y empujó el carrito roto con el dedo. «Ya me encontraste». «¿Y para qué?». Su tono mezclaba ironía y dolor. Leopoldo dio un paso adelante, pero el niño levantó la mano, deteniéndolo. «No te acerques». El gesto, simple, dolió más que un golpe. El multimillonario se detuvo, obedeciendo. «Pedro, no sabía dónde estaban. Intenté...». Su voz vacilaba. «Intenté encontrar a tu madre, pero desapareció». El niño rió sin humor, levantando la mirada. «Desapareció porque tú la echaste». Leopoldo parpadeó, confundido. «¿Qué?». «Ella me lo contó, que tú eras su patrón».
Que tuviste miedo de lo que dirían cuando supieran que estaba embarazada y la echaste. Cada palabra era una daga. Leopoldo llevó la mano al pecho, jadeante. No fue así. Yo no supe manejarlo, me equivoqué, pero nunca quise hacerle daño. Pocas semanas antes de que nacieras intenté volver con ella. Intenté redimirme, pero ya era tarde. Se había ido. Pedro se levantó lentamente, con una mirada firme y demasiado madura para su edad. Murió, ¿sabías? El silencio que siguió fue absoluto. Leopoldo parpadeó como si no entendiera. ¿Qué? Su voz se quebró. Mamá murió hace 4 días. Se enfermó. Pudo haberse curado si hubiera tenido dinero, pero no lo tuvo. ¿Y sabes por qué? Dio 2 pasos hacia él. Porque tú no estabas. El hombre retrocedió, las piernas temblorosas. El mundo parecía girar. Dios mío. Teresa, balbuceó, cubriéndose el rostro con las manos. Pedro continuó, firme, sin emoción aparente. Ella me decía que no te odiara. Que tenías buen corazón, solo estabas perdido. Yo le creí hasta verla morir sin medicina, sin nada. Y ahora apareces, con tu auto caro y tu traje, ¿queriendo qué? ¿Arreglarlo todo? Las palabras salían entre lágrimas que él intentaba contener. Leopoldo se arrodilló frente a él, las manos temblorosas. No quiero arreglar, hijo, quiero empezar. Quiero conocerte, cuidarte. Pedro soltó una risa amarga. ¿Ahora quieres ser papá? El silencio siguiente vibraba entre los dos. Leopoldo intentó tocar el hombro del niño, pero él retrocedió un paso. No me toques, dijo con voz baja y quebrada. No sabes lo que es dormir con hambre, ni ver a tu madre toser sangre y fingir que todo está bien. No estabas, y ahora es tarde. Leopoldo bajó la mano lentamente, derrotado. Las luces débiles de la calle se reflejaban en su rostro, un rostro que ahora parecía más humano que nunca. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Pedro lo miró fijamente, los ojos llenos de lágrimas. El tiempo se acabó, señor Leopoldo. Pero, a diferencia de antes, el niño no se dio la vuelta. Se quedó allí, respirando profundo, como si luchara contra su propio corazón. Leopoldo permaneció arrodillado, sin atreverse a moverse, esperando cualquier palabra, cualquier gesto que lo acercara. El sonido de los autos parecía lejano, ahogado por la tensión entre los dos. Pedro bajó la mirada, las manos temblorosas, y dijo casi en un susurro, «Ella decía que algún día tú cambiarías». Leopoldo lo miró, esperanzado, con los ojos húmedos. El niño desvió la mirada y concluyó, frío, «Pero todavía no lo he visto». Leopoldo respiró hondo, tratando de encontrar alguna forma de romper el muro que lo separaba de aquel pequeño ser frente a él. Las luces de la calle proyectaban sombras largas sobre su rostro cansado. Se levantó despacio limpiándose las manos en los pantalones, sin saber exactamente qué decir. El silencio era denso, casi sólido. Finalmente, con voz vacilante, intentó lo que mejor sabía hacer, ofrecer lo que el dinero podía comprar. «Pedro, puedo sacarte de aquí, darte una casa, una habitación solo para ti, una computadora, juguetes, lo que quieras». El niño no levantó la vista. Siguió empujando el carrito roto sobre el suelo de cemento, el sonido seco de las rueditas quebradas cortando el aire. «No quiero juguetes, quiero lo que ella quería». Leopoldo dio un paso más cerca, intrigado. «¿Y qué era lo que ella quería, hijo?» Pedro levantó la cabeza lentamente, los ojos húmedos pero firmes. «Quería que fueras un hombre bueno». La respuesta lo golpeó de lleno. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Yo estoy intentando serlo», murmuró, más para sí mismo que para el niño. Pedro bufó incrédulo. «No, no lo estás, porque si lo estuvieras, no estarías intentando comprarme». Leopoldo parpadeó, sorprendido por la dureza de aquellas palabras en boca de un niño. «No intento comprarte, Pedro,
Solo quiero darte lo que mereces. El niño lo interrumpió. Lo que yo merecía era haber tenido un padre. La frase resonó en la mente de Leopoldo como un trueno. Dio unos pasos atrás, la mano temblando sobre el pecho. Intentó contener las lágrimas, pero su voz se quebró. Y ahora que estoy aquí, puedo intentar repararlo. Puedes estudiar en las mejores escuelas, tener médicos, viajar, estar seguro. Quiero cuidar de ti. Pedro se puso de pie, limpiándose el rostro con el antebrazo cubierto de polvo. ¿Cuidar de mí? ¿Durmiendo en una cama suave mientras yo paso frío? ¿Comiendo bien mientras ni siquiera sabes a qué sabe el arroz que como todos los días? El tono del niño mezclaba rabia y dolor. ¿Quieres cuidarme, señor Leopoldo? Entonces entiéndeme primero. Leopoldo dio un paso al frente, vulnerable. ¿Y cómo hago eso, Pedro? Dime qué quieres. El niño cruzó los brazos, respirando profundo. ¿De verdad quieres saber? El multimillonario asintió. Pedro levantó el mentón y con la firmeza de quien dicta una sentencia, respondió: ven a vivir conmigo, donde yo viví. Duerme en el suelo, siente la falta de agua, come el mismo arroz seco que yo. Entonces hablamos. Aquellas palabras flotaron en el aire, demasiado absurdas para cualquier otro hombre en la posición de Leopoldo. Pero él no rió, no se burló. Simplemente guardó silencio, mirando al niño como si viera por primera vez un espejo. ¿Me estás desafiando?, preguntó con tono más suave. Pedro se encogió de hombros. Te estoy dando una oportunidad. Leopoldo se pasó la mano por el rostro, pensativo. Por dentro, la razón gritaba que aquello era una locura. Un multimillonario viviendo en una favela. Pero en el fondo del pecho, una voz susurraba algo más fuerte. Eso era exactamente lo que Teresa habría pedido. Respiró hondo, se secó las lágrimas y mirando al niño dijo: Está bien, acepto. Pedro arqueó las cejas, sorprendido. ¿Aceptar qué? Aceptar vivir como tú viviste. Aceptar tu mundo. El niño dio un paso atrás, queriendo probar si hablaba en serio. No vas a aguantar ni un día, provocó cruzando los brazos. Leopoldo esbozó una leve sonrisa triste. Entonces enséñame. Hubo una pausa. El niño lo observó largo rato, buscando alguna mentira en aquella mirada cansada. No la encontró. El hombre extendió la mano, dudoso. Pedro la miró, pero no la tomó. Mañana temprano, dijo simplemente. Si apareces, te creeré. Y volvió a sentarse, abrazando las rodillas, el carrito roto a un lado. Leopoldo asintió, retrocedió despacio y se marchó, con el corazón latiendo fuerte. El sol apenas despuntaba cuando Pedro oyó pasos en la calle de tierra. Al levantar la mirada, casi no lo creyó. Leopoldo estaba allí, con una mochila sencilla a la espalda, la camisa arrugada y el rostro decidido. Pensé que no vendrías, dijo el niño cruzando los brazos. Una promesa es una promesa, respondió el hombre, mirando a su alrededor, sintiendo el peso del lugar. El suelo de tierra, las paredes agrietadas de las casas, el olor a café ralo que venía de lejos. Pedro lo condujo hasta una casita pequeña de ladrillos gastados. Aquí dormíamos, mamá y yo. Leopoldo entró despacio, con la mirada fija en el colchón delgado tirado en un rincón y el balde de agua a medio llenar. La primera noche fue un choque. Leopoldo intentó acomodarse en el suelo frío, el cuerpo protestando en cada postura. El niño, acostumbrado, dormía tranquilo a su lado. En plena madrugada, el hombre despertó por el ladrido de perros lejanos y el frío que se colaba por las rendijas. Se sentó, mirando al niño dormido, y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo soportaba esto?, pensó en voz baja. Al día siguiente, intentó ayudar a Pedro a cargar baldes de agua desde el pozo de la comunidad. Las manos suaves del multimillonario se llenaron de ampollas antes del mediodía. El niño, al verlo, soltó una sonrisa contenida. «Está difícil, ¿no?». Leopoldo solo asintió jadeando. «Más de lo que imaginé».
Con los días el contraste entre sus mundos comenzó a desvanecerse. Leopoldo empezó a levantarse temprano, a comer el mismo arroz seco y el mismo pan duro. Ayudaba a Pedro a lavar la ropa en un tanque improvisado, se quemaba los dedos intentando encender la estufa vieja, fallaba en las medidas, se reía de sí mismo. El niño, poco a poco, comenzó a mirarlo con otros ojos. Ya no veía solo al hombre que lo había abandonado, sino a alguien dispuesto a aprender, a alguien que intentaba entender el dolor que él y Teresa habían vivido. A veces, por la noche, los dos se quedaban en silencio mirando el cielo. A ella le gustaba mirar las estrellas, dijo Pedro, y Leopoldo respondió: ahora entiendo por qué. Un día, al ver al hombre sudando mientras cargaba un saco de arroz, Pedro rompió el silencio. Podrías mandar a alguien a hacerlo, ¿no? Leopoldo sonrió. Podría. Pero si lo hiciera, nunca sentiría lo que tú sentiste. El niño se quedó callado, pensativo. Cada día, la distancia entre los dos se hacía más pequeña, no por palabras, sino por gestos. En las pequeñas cosas, en la mirada de complicidad, en el cuidado de las manos lastimadas en el plato compartido, comenzaba a nacer el vínculo, y por primera vez, Pedro durmió tranquilo, sin rabia, solo con una duda suave en el pecho. ¿De verdad estará cambiando? Y así, entre el polvo y el silencio de las noches humildes, lo imposible empezaba a suceder. El hombre que nunca conoció la escasez ahora compartía lo poco con un niño que nunca conoció el amor de un padre. Los días pasaban lentamente, y la convivencia entre Leopoldo y Pedro se había convertido en una especie de aprendizaje silencioso. El hombre ya no era el mismo. Aquella mirada altiva, acostumbrada a dar órdenes, se había mezclado con la humildad de quien descubre el valor de las cosas simples. Ya no había lujo, ni guardaespaldas, ni comodidad. Solo el sonido del viento entrando por las rendijas y el calor inclemente del mediodía. Pero algo dentro de él florecía. Veía al niño sonreír más, hablar con los vecinos, reírse de las torpezas del hombre que intentaba cocinar arroz que siempre se pegaba a la olla. Hasta que una mañana calurosa, la risa se quebró. Pedro tosió. Al principio apenas un poco, pero el sonido traía algo pesado. Leopoldo lo miró de inmediato, preocupado, y vio la sangre manchando el pañuelo improvisado. «Pedro, ¿estás bien?», preguntó aterrorizado, arrodillándose a su lado. El niño intentó disimular, limpiándose la boca con el brazo. «Estoy bien, solo es el calor». Pero la debilidad era evidente. Sus ojos, antes tan vivos, estaban opacos y su cuerpo parecía sin fuerza. Leopoldo sintió cómo el pánico se apoderaba de su pecho. «No es el calor, estás enfermo». Pedro sonrió con cansancio. «No es nada nuevo, señor Leopoldo. Mamá tosía igual». El corazón del hombre se congeló. «¿La misma tos?». El niño asintió, y el recuerdo lo atravesó como una cuchilla. Teresa, delgada, pálida, sosteniendo su vientre, mientras él, cobarde, huía de su responsabilidad. Ahora, el eco de esa culpa se repetía frente a él, con su hijo. Leopoldo no perdió tiempo. Tomó al niño en brazos, aunque Pedro protestaba. «¡Suéltame! ¡No necesito hospital!». «Sí necesitas», gritó el hombre ya llorando, corriendo hacia el viejo auto que usaba en la comunidad. La gente lo miraba sorprendida, viendo a aquel hombre cargando a un niño casi inconsciente, el rostro lleno de desesperación. El camino hasta el hospital público pareció eterno. El tráfico, las bocinas, el calor. Leopoldo apretaba al niño contra su pecho, murmurando como una plegaria: «Quédate conmigo, hijo, por favor, quédate conmigo». Pedro, con los ojos entrecerrados, susurró: «¿Me llamaste hijo?». Su voz era débil, pero sonreía levemente antes de desmayarse. En el hospital el caos era desolador. Filas, gritos, médicos corriendo. Leopoldo, desesperado, gritaba por ayuda. «Necesita atención ahora». Una enfermera miró al niño y comprendió la gravedad de inmediato.
Fiebre alta, palidez, tos con sangre, puede ser grave. El multimillonario, que siempre había comprado todo con dinero, ahora se encontraba impotente ante la fría burocracia del sistema. «Señor, necesitamos llenar la ficha, el médico está ocupado». Él tomó la tabla con manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas. «Por el amor de Dios, es mi hijo». Aquellas palabras hicieron que la enfermera dudara. En segundos, el equipo se lo llevó. Leopoldo se quedó afuera, solo, en el pasillo, con el sonido de los monitores filtrándose desde la sala. Las horas siguientes fueron interminables. El hombre, acostumbrado a oficinas lujosas, ahora estaba sentado en el suelo helado del hospital, sosteniendo un rosario que había encontrado en el bolsillo del niño. Su mente giraba. ¿Por qué no regresé antes? ¿Por qué dejé que todo llegara a esto? Las lágrimas caían sin control. Cuando por fin salió el médico, Leopoldo se levantó de un salto. «¿Cómo está? ¿Va a ponerse bien?» El médico se quitó los lentes y suspiró. «Señor, el niño tiene una enfermedad rara, la misma que, según el historial, mató a su madre. La única solución es un trasplante de médula ósea, y debe hacerse pronto». Leopoldo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Haré la prueba ahora. Haré lo que sea necesario». El examen se realizó esa misma noche. Leopoldo apenas respiraba. El sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo como una sentencia. El niño dormía en el cuarto contiguo, su pequeño cuerpo cubierto de tubos y cables. En un momento, el hombre se acercó a la ventana, mirando el cielo nocturno en busca de fuerza. «Teresa, si me escuchas, ayúdame. No puedo perderlo también». El teléfono sonó. El resultado había llegado. Leopoldo corrió, el corazón latiendo con fuerza. La doctora lo miró y sonrió, un alivio sereno en el rostro. «Compatible. Usted es compatible». Él se llevó las manos al rostro y lloró, arrodillado. «Gracias, Dios mío, gracias». La operación fue programada para el día siguiente. El miedo lo envolvía, pero junto con él una esperanza silenciosa. Leopoldo pasó toda la noche sentado junto a la cama del niño, sosteniendo su pequeña mano. Pedro despertó por instantes, miró a su padre y susurró: «No vas a huir esta vez, ¿verdad?». Leopoldo, con los ojos rojos, respondió sin vacilar: «Nunca más». El niño sonrió débilmente. «Creo que mamá estaría feliz de ver esto». El hombre apretó su mano con ternura. «Ella lo está viendo, hijo, ella lo está viendo». Y así quedaron, el padre arrepentido y el niño luchando por su vida, esperando juntos el amanecer que decidiría el destino de ambos. El hospital amaneció envuelto en un silencio reverente. El sonido amortiguado de los pasos de los enfermeros y el olor a éter se mezclaban con la tensión invisible que flotaba en el aire. Leopoldo estaba recostado en la camilla, listo para el procedimiento. Vestía la bata blanca, la gorra, y llevaba la expresión de un hombre que había dejado el miedo del mundo afuera. Su mirada, fija en el techo, parecía atravesar el tiempo. Cada recuerdo de Teresa, cada imagen de Pedro sonriendo entre los callejones, regresaba con fuerza. La doctora se acercó. «Señor Leopoldo, todo saldrá bien. Su médula es compatible». Él respiró hondo, las lágrimas corriendo discretas. «Esta vez, doctora, no voy a fallar». En la sala de al lado, Pedro también era preparado. Pequeño, frágil, el cuerpo cubierto de cables, el corazón latiendo rápido. Sostenía un rosario entre las manos, el mismo que su padre había encontrado en su bolsillo días antes. «Es de mi mamá», dijo en voz baja a la enfermera, que sonrió y lo animó. «Ella estará contigo, mi amor». El niño cerró los ojos, imaginando el rostro de su madre y el del hombre que ahora arriesgaba su vida por él. Un sentimiento mezclado de miedo y gratitud recorría su pecho. «¿De verdad se quedará?», pensó. «¿O será solo una promesa?». Antes de poder responderse, el sedante lo hizo dormir. Las horas siguientes fueron un tormento de silencio y espera. Afuera,
El reloj del hospital parecía marcar el tiempo con crueldad. Cada minuto pesaba como una eternidad. Las enfermeras corrían por los pasillos, las puertas de cirugía se abrían y cerraban, pero ninguna noticia llegaba. El gerente de la relojería, que había seguido todo de lejos, aguardaba en el pasillo, sin valor para marcharse. Nunca había un hombre cambiar así, murmuró para sí. Finalmente el médico salió con el rostro cansado y la mirada serena. La noticia cayó como un soplo de esperanza. La cirugía fue un éxito. Ambos están estables. Horas después, Leopoldo despertó. El cuarto estaba tranquilo, iluminado por una luz suave. Sentía dolor en la espalda, el cuerpo pesado, pero el corazón ligero. Intentó incorporarse y lo primero que preguntó fue: ¿y mi hijo? La enfermera sonrió. Está bien, ¿quiere verlo? Él asintió conmovido. Cuando abrieron la cortina, el tiempo pareció detenerse. Pedro estaba allí, aún pálido, pero despierto. El niño giró lentamente el rostro y al ver a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pudiste haberte ido», dijo con voz ronca, «pero te quedaste». Leopoldo intentó hablar, pero la emoción lo venció. Las lágrimas le corrieron, sinceras. Extendió la mano temblorosa hasta tocar la pequeña mano de Pedro. «Y me quedaré, siempre». El niño apretó de vuelta con una sonrisa débil pero real. En ese instante, todo el peso de los años de arrepentimiento se disolvió. El silencio que los envolvía era distinto. Ya no había dolor, solo paz. Pedro respiró hondo y susurró: «Mamá tenía razón. Dijiste que cambiarías un día». Leopoldo inclinó la cabeza con la voz entrecortada. «Fuiste tú quien me cambió, hijo». Los días siguientes fueron de lenta recuperación, pero llenos de gestos que decían más que las palabras. Leopoldo llevaba la comida a su hijo, le contaba historias de su juventud, y Pedro lo escuchaba, a veces riendo, a veces solo observando. Las enfermeras, emocionadas, se detenían en la puerta para mirar aquella escena improbable. El multimillonario y el niño que le había enseñado lo que es el amor. Una tarde, mientras el sol doraba la habitación, Pedro dijo: «Sabes que ahora tenemos la misma sangre, ¿verdad?». Leopoldo sonrió, apretando su mano. La misma sangre y el mismo corazón. Cuando recibieron el alta, caminaron juntos por los pasillos del hospital. La gente los miraba, algunos reconociendo al hombre poderoso, pero nadie veía al magnate que mandaba, solo a un padre, cansado y feliz, caminando junto al hijo que casi pierde. Al pasar por la puerta de salida, Pedro miró hacia atrás, como si dejara allí el peso de todo lo vivido. Leopoldo se agachó y susurró: «De ahora en adelante, solo hacia adelante». El niño asintió, los ojos brillantes. «Hacia adelante, papá». Y juntos salieron a la luz del día, listos para empezar de nuevo. El mundo allá afuera parecía el mismo, pero ellos ya no lo eran. El hombre que una vez creyó que el dinero compraba el tiempo, ahora entendía que el tiempo solo vale cuando se vive con quienes se ama. Y el niño que creció sin padre, sin esperanza, ahora sabía lo que era volver a confiar. Entre los dos, un lazo nuevo, nacido del dolor y sellado con perdón, transformaba la pérdida en promesa. Pasaron algunos meses desde la cirugía. Pedro, ahora con el rostro más colorido y la mirada serena, caminaba junto a Leopoldo por los amplios pasillos del edificio de la empresa. El hombre, recuperado, vestía el mismo traje impecable de siempre, pero había algo distinto en su semblante. La rigidez de antes había sido reemplazada por una paz nueva, casi dulce. Ya no era el multimillonario intocable de antes, y lo sabía. El elevador subía en silencio, y Pedro, pequeño, sostenía la mano de su padre con naturalidad, como si ese simple gesto fuera el mayor símbolo de todo lo que habían conquistado. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Leopoldo con una sonrisa nerviosa. «Sí», respondió el niño, «pero no es para humillar a nadie, es para enseñar». Las puertas del elevador se abrieron
y los dos entraron en la misma relojería donde todo había comenzado. El lugar, como siempre, brillaba con oro y cristal, pero ese día el resplandor no venía de las vitrinas, sino de los ojos de las personas que se detuvieron al ver la escena. El niño de antes, sucio y descalzo, ahora estaba allí con la cabeza en alto, vestido con ropa sencilla pero limpia, y una sonrisa que borraba cualquier recuerdo de vergüenza. Las dependientas, las mismas de aquel día, estaban detrás del mostrador. Las risas burlonas de meses atrás se habían convertido en un silencio incómodo. Una de ellas dejó caer la pluma de la mano. «Dios mío, es él». Leopoldo se acercó con pasos firmes, pero fue Pedro quien dio el primer paso al frente. «No se escondan», dijo con calma, su voz suave, casi compasiva. Las mujeres lo miraron, sorprendidas por su tono sereno. El niño caminó hasta el centro de la tienda, observó alrededor y pasó los dedos por el cristal de la vitrina donde estaba el reloj que quiso comprar. «Fue aquí», murmuró casi para sí mismo. El silencio era total. Una de las empleadas empezó a llorar. «No sabíamos, perdónanos». Pedro la miró un momento y respondió con una dulzura desarmante. «Ya las perdoné». Leopoldo observaba a lo lejos, con el orgullo silencioso de quien ve florecer la sabiduría en un corazón aún tan joven. Pedro respiró hondo y se volvió hacia su padre. «No quiero que nadie sea despedido, ¿de acuerdo?» Leopoldo frunció el ceño, confundido. «¿Cómo? ¿Después de lo que te hicieron?» El niño negó con la cabeza. «Si las despiden, no aprenderán nada. Quiero que se queden, que ayuden a otras personas a no cometer el mismo error». El hombre guardó silencio unos segundos, admirando la serenidad que emanaba de su hijo. «Entonces, ¿qué quieres que hagamos?» Pedro pensó un momento y respondió con la convicción de quien entiende el verdadero valor de lo vivido. «Crea un programa de empatía, papá, entrenamiento para todos los empleados. Quiero que aprendan a ver a la persona que tienen enfrente, no la ropa ni el aspecto, que aprendan a ver seres humanos». Las dependientas se miraron conmovidas. Leopoldo asintió lentamente, los ojos brillosos. «Tienes razón, hijo. La empresa puede ser rica, pero su alma debe ser humana». Pedro sonrió con sencillez. Mamá decía que el corazón es el único reloj que nunca debe detenerse. Y tenía razón. En ese instante, el gerente se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Señor Leopoldo, niño Pedro, ustedes acaban de cambiar esta empresa». Pedro sonrió a medias y miró a las dependientas. «Yo no cambié nada solo. Ustedes también pueden cambiar. Cada día». Las palabras del niño parecían resonar de manera casi espiritual, llegando a todos como un recordatorio silencioso. Leopoldo puso su mano sobre el hombro de su hijo, y juntos se dirigieron hacia la salida. El brillo del sol atravesaba las ventanas, iluminando el piso de mármol con una luz cálida y simbólica, como si el propio tiempo se inclinara ante ese reencuentro con la dignidad. En la puerta, antes de salir, Pedro se volvió una vez más. El reloj de oro seguía allí, brillando en la vitrina. Lo miró por unos segundos, pensativo, y dijo: «¿Sabes, papá? Aún quiero ese reloj». Leopoldo sonrió sorprendido. «¿Quieres comprarlo ahora?», el niño respondió. «No, quiero ganarlo cuando de verdad cambiemos, cuando todos aquí entiendan el valor de quien entra por esas puertas». El hombre asintió con la voz quebrada. «Entonces ese reloj te esperará, hijo, hasta el día en que el mundo sea más justo». Pedro sonrió sereno y respondió: «El mundo empieza a cambiar cuando cambiamos el corazón». Caminaron juntos fuera de la tienda. El sol de la tarde bañaba la acera con una luz dorada, y el reflejo de ambos se mezclaba en el cristal de la vitrina. El hombre que aprendió lo que es ser padre y el niño que le enseñó lo que es ser humano. El viento suave movía el cabello de Pedro, y Leopoldo, por instinto, tomó su mano. Por primera vez ya no había vergüenza, ni culpa, ni distancia, solo un amor nacido de las cenizas,
como algo que el tiempo no pudo destruir. Y mientras se alejaban, el sonido de los relojes dentro de la tienda seguía, no marcando horas, sino recordando que el tiempo más valioso es el que se vive con el corazón despierto. Ese día, el multimillonario y el niño dejaron de ser noticia. Se convirtieron en ejemplo. La vida, con su sencillez cruda, les había enseñado lo que ninguna fortuna podía comprar, que el verdadero poder no está en poseer, sino en comprender, que el perdón es el único lujo que enriquece a ambos, y que, a veces, es un niño quien le devuelve a un hombre el valor de amar de nuevo. Y fue así, bajo el brillo discreto del atardecer, que padre e hijo siguieron su camino, no hacia el pasado que los hirió, sino hacia el futuro que por fin habían aprendido a merecer. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.